a todos quienes se suman y en un especial saludo para los profesionales de la educación que están aquí presentes, también docentes y equipos directivos. Mi nombre es Camila Chamorro, coordinadora de ciencias del equipo de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar. En esta instancia vamos a presentar el documento Orientaciones didácticas en educación ambiental para la sustentabilidad y el cambio climático. Promover la educación ambiental es una necesidad formativa que supone diversos desafíos pedagógicos y curriculares. Algunas preguntas que pueden emerger cuando pensamos en esta temática son, por ejemplo, ¿qué es la educación ambiental? ¿Qué implica la educación ambiental? ¿Qué asignaturas y aprendizajes vinculados a la educación ambiental o a temáticas ambientales están presentes en el currículum vigente, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo? Y también, por supuesto, nos podemos preguntar más allá del currículum, cómo diseñar experiencias de aprendizaje que desarrollen estas temáticas, entre muchas otras preguntas más. El documento que el día de hoy vamos a presentar busca precisamente ofrecer respuestas a estas interrogantes y otras más. En ese sentido, su propósito es ofrecer un apoyo concreto para el desarrollo de la educación ambiental en el sistema escolar en lo que respecta a la diversidad de decisiones curriculares y didácticas que los profesionales de la educación deben asumir. ¿Sí? A continuación nos va a acompañar Valentina Gallegos, profesional de Ciencias Naturales del equipo de desarrollo curricular de la UCE, quien va a profundizar en los distintos componentes de estas orientaciones didácticas que el día de hoy traemos y ofrecemos para las comunidades educativas. Contarles, antes de darle el paso a Valentina, que este webinar está siendo grabado y por tanto va a quedar disponible en el canal de YouTube de Currículum Nacional para que puedan hacer doble clic, profundizar, compartir y difundir lo que el día de hoy se va a exponer. Y por cierto también que van a encontrar las orientaciones didácticas, el documento como tal, en la página web de Currículum Nacional. Luego de la presentación de Valentina, vamos a contar con unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, para poder responder preguntas que aparezcan en el chat sobre estas orientaciones didácticas. Así que desde ya les invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Adelante, Valentina. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todas las personas que están con nosotros ahora en línea para poder encontrarnos en este espacio, en el primer espacio de webinar de este año de la Unidad de Currículum y Evaluación. Y para dar inicio a este webinar quisiera darnos un momento para poder recordar a Adriana Hoffman, gran botánica y ambientalista chilena, que el día de mañana cumple 4 años desde su fallecimiento, y en vista de su gran labor durante su vida, quisiéramos dar este espacio para también honrar su trabajo y profundizar aún más en cómo trabajar la educación ambiental en la escuela desde el currículum vigente. Entonces, para poder hacer un zoom en esta temática, en primera instancia vamos a trabajar antecedentes, conocer un poco más el contexto en el cual se sitúan estas orientaciones didácticas. Luego vamos a pasar a conocer cómo se estructura y cuáles son los contenidos del documento. Y por último vamos a hacer una profundización en un ejemplo para que veamos qué características tienen, cómo se conformaron y finalmente de qué manera se detallan las acciones de estudiantes y docentes en estos ejemplos para dar curso, ¿cierto?, a un aprendizaje mucho más integral y mucho más integrador en términos de educación ambiental. Entonces, vamos primero con los antecedentes, y para poder situarnos bien en estas orientaciones es necesario entonces que tengamos claro 4 elementos que finalmente conforman este marco en el cual nos vamos a situar para poder levantar estas orientaciones. En primera instancia, mencionar que actualmente nuestras bases curriculares vigentes, tanto las de educación básica y media, las de la formación diferenciada ATP e incluso también las de educación parvularia y de EPJA,
Todas estas bases curriculares presentan oportunidades de aprendizaje para poder trabajar la educación ambiental. Sin embargo, algunas de ellas son más explícitas que otras. Por ejemplo, y sucede sobre todo con las bases curriculares vigentes más actuales, como son las de educación parvular y de EPJA, que sus énfasis ambientales son mucho más claros, se emplean conceptos actualizados respecto a esta temática, como por ejemplo cambio climático, ¿cierto? Eficiencia energética, que son contenidos y conceptos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo y que por supuesto no están considerados en las bases curriculares más antiguas, como es el caso de educación básica y educación media. Entonces, teniendo este espacio donde, si bien existen aprendizajes, quizás no sabemos cómo poder orientarlos mejor hacia la educación ambiental, es que hay una primera razón por la cual estas orientaciones se han levantado. En una siguiente parte tenemos los nuevos marcos normativos y compromisos que ha adscrito nuestro Estado en relación a esta materia. Y ahí, por ejemplo, tenemos como base, ¿cierto?, la Ley General de Educación, donde uno de los principios es la sustentabilidad y por lo tanto es uno de los principios que se considera para la educación de nuestro sistema, pero también es cierto que han habido nuevos marcos normativos que se han levantado, como por ejemplo la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley de Gobernanza Climática y algunos compromisos adscritos por nuestro Estado en la COP29. Todos estos nuevos marcos normativos tienen que ver con la educación a la ciudadanía para que ellos puedan tomar decisiones informadas respecto a desafíos y problemáticas y procesos que ocurren en su lugar donde habitan, ¿cierto? Desde una concepción de empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, estas orientaciones también buscan responder a esta educación que como Estado debemos proveer a nuestra ciudadanía en términos ambientales. Un tercer antecedente tiene que ver con los desafíos ambientales a nivel local y mundial que se están viviendo. En los últimos años hemos visto que han aparecido muchos sucesos y procesos que antes se daban de una forma distinta en términos de esta materia, y eso significa entonces llevar estas nuevas temáticas que son contingentes al aula, no solamente para comprender sus causas y efectos, sino también para poder buscar nuevas soluciones a partir de la evidencia disponible. Y en una tercera instancia, o sea, una cuarta instancia, tenemos las necesidades del sistema educativo. Durante el año 2023, la Unidad de Currículum y Evaluación realizó un congreso pedagógico curricular donde se consultó a estudiantes, apoderados y distintas personas dentro de las comunidades educativas sobre qué querían aprender, cómo querían aprenderlo y dónde y cuándo querían aprenderlo. Dentro de este congreso realizado, la educación ambiental fue el quinto tema más solicitado por la ciudadanía para ser profundizado y abordado en la escuela. Entonces, desde ese lugar vemos que existen distintos elementos de este contexto que nos llevan entonces a elaborar estas orientaciones didácticas para tomar las oportunidades que existen en el currículum vigente y poder dotarlas de un énfasis y un sentido mucho más integral en relación a medio ambiente, naturaleza, sustentabilidad y cambio climático. Entonces, teniendo estos antecedentes y conociendo un poco cuál fue el origen de este documento, es necesario entonces que hagamos zoom en nuestro currículum nacional. Nuestro currículum nacional, y dado su nombre, bases curriculares, implica una base común de conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que todo el estudiantado de nuestro país pueda desarrollar. Sin embargo, esto significa que hay una base desde la cual podemos construir. Y desde ese lugar entonces, y en el amparado en la ley, tenemos espacios de flexibilidad curricular donde los profesores, los profesionales de la educación y distintos actores de las comunidades educativas pueden tomar decisiones para complementar, adaptar y profundizar el currículum vigente. En ese sentido, entonces podemos tomar oportunidades que existen en nuestras bases curriculares y desarrollarlas para atender a desafíos de las comunidades educativas, de las comunidades en el amplio sentido, e incluso visualizar otras escalas a las cuales también queramos responder para poder solucionar desafíos y problemas que nos pueden estar afectando, ¿cierto? Entonces, para poder tener claro nuestro margen de acción, tenemos que recordar que tenemos distintos niveles de concreción del currículum, que son los que están en color rojo en la diapositiva, ¿cierto? En el marco de lo más macro,
tenemos las distintas prescripciones curriculares, distintos componentes curriculares, como los planes de estudio, los programas de estudio también, los textos escolares, que nos dan un marco y una forma en la cual nosotros podemos trabajar estas temáticas, pero también existen otros niveles de concreción donde las escuelas pueden tomar más decisiones, como es el caso de los proyectos educativos institucionales, los planes de mejoramiento educativo, etcétera, etcétera. Entonces, ella incluso desde el ámbito meso en que las escuelas pueden tomar decisiones para enriquecer, complementar y adaptar el currículum según estos elementos. Y por supuesto, más todavía a un nivel micro, donde en el aula nosotros como docentes podemos impulsar ciertos énfasis temáticas, contextos que nos parezcan relevantes de llevar al aula y que obviamente estén asentados en las bases curriculares vigentes, pero obedecen a necesidades del contexto o a desafíos que como docentes a los cuales queremos responder. De esa forma, entonces, existe una relación muy importante entre el diseño curricular, ¿cierto?, que se da en esta unidad de currículum y evaluación, pero también en cómo los y las docentes pueden apoyar este diseño curricular desde su gestión, desde las decisiones pedagógicas que toman, los aprendizajes que buscan profundizar, los énfasis que se dan y sobre todo la forma en que se desarrollan estos aprendizajes en el tiempo en nuestras aulas. De esa forma hay una relación muy cercana entre diseño y gestión curricular que se da en el aula, donde los docentes también son diseñadores curriculares porque finalmente van incorporando saberes, énfasis y van dando hay algunas luces sobre cuáles son estos elementos más importantes o pertinentes al contexto que quieren relevar. En ese sentido, entonces, teniendo este mapa sobre cuáles son los espacios de flexibilidad que tenemos como docentes para responder a estas demandas, ¿cierto? O a estos desafíos que podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo y en nuestras comunidades, podemos entonces avanzar a preguntarnos cuáles son entonces estas oportunidades vigentes en las prescripciones curriculares para abordar la educación ambiental, la naturaleza y los temas alusivos. En ese sentido, nosotros aquí hemos armado una lámina que sintetiza algunos de los elementos de las distintas prescripciones curriculares vigentes que pueden estar relacionadas con la educación ambiental o pueden dar un espacio para su abordaje de manera más profunda. En la primera columna vemos los referentes curriculares vigentes y por eso tenemos entonces las bases curriculares de educación parvularia, las de educación básica y educación media, las de tercer y cuarto año medio, las de la formación diferenciada ATP y las bases curriculares EPJA. En todos estos referentes vamos a encontrar elementos que son transversales y no transversales que pueden responder o ser susceptibles de trabajar a partir de la educación ambiental y en ese sentido es muy importante relevar que los elementos transversales, que es lo que está en la segunda columna, en general responden a elementos más actitudinales que complementan los aprendizajes más conceptuales y procedimentales que podemos tener en el aula. Recordemos que la educación ambiental, según la Ley General de Bases de Medio Ambiente, es definida como un proceso interdisciplinario, donde distintos saberes se articulan para poder dar respuesta a esta forma, ¿cierto?, de concebir la realidad y lo compleja que es la educación ambiental en ese sentido, porque implica una mezcla de saberes locales, tradicionales, científicos, geográficos, etcétera, para poder entenderla mejor en su completitud e integralidad. Entonces, en ese sentido, el hecho de que tengamos elementos transversales en el currículum que respondan a esta integralidad es muy importante de relevar, porque la educación ambiental no se puede concebir sin actitudes de colaboración, pensamiento crítico, solidaridad intergeneracional, etc. Entonces, ahora lo que vamos a revisar brevemente es para cada referente curricular qué elementos transversales y no transversales podemos encontrar que tengan que ver con la educación ambiental. Por lo demás, decir que esta lámina es una síntesis del webinar que realizamos el año pasado, donde en el webinar completo analizamos todas las oportunidades curriculares vigentes. Así que ahí les invito también a que puedan ver ese webinar también, porque aquí el detalle no va a ser tan amplio, pero allí sí hacemos una profundización en cada referente. Entonces, para continuar, vamos primero entonces con la primera fila, que son las bases curriculares de educación parvularia. En el caso de los elementos transversales, en general son aprendizajes que están en el ámbito de desarrollo personal y social, donde el estudiantado aprende sobre convivencia y ciudadanía.
Esto es esencial porque finalmente la educación ambiental también tiene un carácter ciudadano de toma de decisiones, donde las personas activamente participan para poder dar respuesta a estas problemáticas que les afectan, y en ese sentido entonces la convivencia de la ciudadanía es esencial. Para complementar estos aprendizajes transversales que tienen que ver más bien con una disposición del estudiantado frente a estas situaciones, tenemos aprendizajes sobre biodiversidad, paisaje y cuidado del entorno, que por ejemplo están en el núcleo de exploración del entorno natural, donde finalmente el estudiantado puede profundizar en cómo es el paisaje, qué características tiene, cómo es la biodiversidad, y de esa forma iniciar un trabajo con la temática ambiental desde una forma mucho más vivencial, mucho más cercana. Estos énfasis se retoman también posteriormente en la trayectoria, y es el caso, por ejemplo, de las bases curriculares de educación básica y media, donde como elemento transversal tenemos a lo AT16, que habla sobre la protección del entorno natural. Y finalmente esto es lo que a nosotros nos da el espacio para poder trabajar actitudes ambientales dentro de la escuela también. En ese sentido, entonces, esta actitud transversal nos permite poder trabajar algunos aprendizajes ambientales en las distintas asignaturas. Todas las asignaturas que están listadas en esta celda presentan aprendizajes que de manera explícita pueden referir a educación ambiental. Creo que en el caso de ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales, esto puede ser mucho más obvio, pero en el caso de las otras asignaturas también nosotros podemos tener un ojo crítico y clave para poder identificar estos aprendizajes y poder relevarlos, como es el caso, por ejemplo, de tecnología y la elaboración de prototipos que consideren criterios ambientales en su conformación, artes visuales, por ejemplo, en el uso de material reciclado o en la arquitectura sustentable, educación física y salud en el caso de la movilidad sustentable o el trabajo al aire libre y el cuidado por el medio ambiente a la hora de hacer estas actividades fuera del aula. Inglés, con las temáticas de clima, donde se puede dar espacio para hablar de cambio climático, efecto invernadero y otros, y por supuesto lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales que debido a la forma de concebir el mundo donde ser humano y naturaleza conviven de forma armónica, esta asignatura nos puede otorgar nuevas perspectivas sobre educación ambiental que también nos puede ayudar a enriquecer la mirada de las otras asignaturas respecto a esta temática. En el caso de las bases curriculares de tercer y cuarto año medio, aquí en los elementos transversales tenemos las habilidades y actitudes del siglo XXI, donde en las maneras de trabajar, en las maneras de pensar y en las maneras de vivir en el mundo, podemos encontrar algunos elementos como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración, que son indispensables para la educación ambiental y hacer frente a estos desafíos socioambientales. En la misma línea podemos encontrar que hay algunos aprendizajes en la temática en ciencias para la ciudadanía y en educación ciudadana, pero también podemos encontrar algunos de estos aprendizajes en la formación científico-humanista, en algunos electivos como biología de los ecosistemas, ciencias de la salud, física, química y geografía, territorio y desafíos socioambientales. En ese sentido, también en la formación diferenciada técnico-profesional, que también cierto atiende tercero y cuarto año medio, también encontramos énfasis ambientales que se pueden relevar, como es el caso del objetivo de aprendizaje genérico I, que habla sobre el uso eficiente de insumos, la gestión de desechos con perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental, y donde finalmente se refiere al respeto por la normativa vigente que regula aspectos ambientales en las distintas especialidades. Eso mismo nosotros lo podemos ver en 20 de las 34 especialidades que se encuentran ahora vigentes, donde existen aprendizajes que relevan el manejo de residuos sustentable, el manejo sustentable, por ejemplo, de bosques, de predios, el uso de normativa ambiental para gestionar ciertos residuos de refrigerantes, por ejemplo, en tantos otros más.
Y por último, en las bases curriculares de EPJA también contamos con las habilidades y actitudes del siglo XXI que relevan los mismos aspectos que las bases curriculares del tercero y cuarto año medio, pero también en los elementos no transversales tenemos asignaturas en la formación general como ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales, y en la formación instrumental como el caso de educación financiera y emprendimiento, que levantan aprendizajes que relevan criterios de sustentabilidad, cambio climático, eficiencia energética, entre tantos otros. De esa manera, si se dan cuenta, todos los referentes curriculares vigentes presentan oportunidades que nosotros podemos tomar y debido a los espacios de flexibilidad, dar un curso mucho más profundo, nutrido, enriquecido de distintas visiones. Y la idea es que entonces nosotros como docentes podamos tomar las decisiones pedagógicas que nos lleven a poder profundizar aún más en la educación ambiental en la escuela. Entonces, con este marco general, donde ya revisamos un poco los antecedentes, el contexto, cuáles son las oportunidades vigentes para el trabajo de la educación ambiental, vamos entonces ahora con el documento de las orientaciones didácticas. ¿Cuál es la estructura que tiene? ¿Qué contenidos trae? Etcétera. Lo primero que hace el documento es poder situar qué es lo que vamos a entender por la perspectiva, ¿cierto?, que tiene el documento. ¿Qué es lo que vamos a entender por las ideas clave de esta educación ambiental para la sustentabilidad y el cambio climático? Y allí entonces tenemos estas 6 ideas donde existen estos énfasis que van dando cuenta de la integralidad de la educación ambiental y cómo en su complejidad también contiene muchas formas de comprender el mundo y entender los procesos de la naturaleza. Una primera idea clave es que esta educación ambiental sea situada, es decir, todos los ejemplos didácticos que ustedes van a ver buscan estar anclados en el territorio y responder a esta mirada más situada, donde el estudiantado se ve reflejado en las temáticas, los contextos que se están abordando en el aula y por lo tanto se hace parte de lo que está ocurriendo a su alrededor. Un segundo punto muy clave es la interrelación y la convivencia armónica de ser humano y naturaleza. Esta idea es súper relevante porque en general las personas tenemos la idea de que el ser humano está por sobre la naturaleza y en realidad lo que pasa es que hay una convivencia donde es de ida y vuelta, ¿verdad? Hay una bidirección. Y en ese sentido, entonces, es importante tener a la vista de que todos los seres vivos son importantes y eso es alguno de los elementos clave, por ejemplo, de la cosmovisión indígena que nosotros también buscamos relevar, ¿verdad? Esta convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza como una unidad, más que como una jerarquía. Esto también es posible de verlo en distintos ejemplos que están en las orientaciones didácticas y es algo también muy relevante de impulsar para discutir con los estudiantes. En ese sentido, también la valoración de los saberes locales y ancestrales en el marco de la educación ambiental. Muchas veces las personas que habitan los espacios conocen mucho más, por supuesto, de dónde habitan, de cómo se hacen las cosas. Y en ese sentido, entonces, la idea es que estos saberes que son más teóricos, más de la academia, también puedan tomar contacto con los saberes de los lugares donde habitan, de las comunas, de las comunidades vecinales, etcétera, etcétera. A su vez, otra idea clave tiene que ver con incorporar esta idea de los desafíos ambientales. Como les comentaba, en los últimos años han habido grandes desafíos ambientales que han aparecido y en ese sentido la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, los desastres socionaturales, etcétera, nos llevan a poder impulsar esta temática dentro del aula también para que sea fuente de discusión y que también el estudiantado se pueda ir formando de manera ciudadana sobre aquello que ocurre en el mundo y en su país también. Otro elemento clave tiene que ver con los riesgos de desastres socionaturales y antrópicos, que es algo que, si bien está trabajado en el currículum de forma explícita en algunas asignaturas, no es tan claro ni tan potente el énfasis y en ese sentido la educación ambiental tiene mucho que decir sobre cómo se gestionan estos riesgos, qué los genera y sobre todo cómo enfrentarlos.
Y por último, los valores y actitudes que son súper esenciales para trabajar los desafíos ambientales. Muchas veces al estudiantado le da mucha ansiedad ecológica el poder darse cuenta de lo que está ocurriendo afuera, de los desafíos que tenemos, de las problemáticas ambientales que existen, y finalmente la escuela también tiene entonces la responsabilidad de poder acompañar esos procesos para que el estudiantado desarrolle herramientas para enfrentar estas situaciones y sobre todo esta resiliencia ecológica, esta colaboración y esta solidaridad para poder enfrentar en conjunto estos desafíos. Entonces, estas ideas clave que yo les acabo de presentar son ideas que se materializan concretamente en algunos de los ejemplos que están en las orientaciones didácticas. De hecho, hacia el final del webinar les voy a mostrar una tabla que está en el documento donde se muestra qué idea clave se está trabajando en qué ejemplo, y de esa forma también se hace mucho más visible cómo cada idea se hace concreta en una acción docente o en una decisión pedagógica de abordar esta temática. Ahora, ¿cómo pretendemos entonces dar curso a estas ideas clave? ¿De qué manera pensamos abordar esto? Y para ello vamos a hacer uso entonces de la estrategia de integración de aprendizajes. Esta estrategia fue levantada en el marco de la actualización de la priorización curricular, pero en este caso sigue siendo muy útil porque finalmente es una forma en que nosotros podemos gestionar el currículum, tomar decisiones pedagógicas sobre cómo abordar, cómo secuenciar, cómo organizar los aprendizajes del currículum vigente, y de esa forma poder potenciar aprendizajes que requieren de una articulación de distintos saberes para poder alcanzar una comprensión mucho más íntegra o mucho más completa. De esa manera, entonces, con esta estrategia, estamos también respondiendo a la integralidad de la educación ambiental y a su interdisciplinariedad para que finalmente las comprensiones que se construyan sean mucho más fieles a lo que ocurre afuera en la realidad. Por ello, entonces, es que esta estrategia de integración de aprendizajes puede tener tres modalidades diferentes según la finalidad que se quiere alcanzar. Una primera forma es la integración intradisciplinar, donde finalmente el o la docente articula aprendizajes de una misma asignatura para profundizar, por ejemplo, en estas comprensiones. Otra forma en que se puede llevar a cabo esta estrategia es que los aprendizajes no sean solo de una asignatura, sino que sean de más de una. En ese sentido, por ejemplo, sería muy interesante ver cómo tecnología puede articularse con artes visuales y ciencias, por ejemplo, para poder entender mejor un fenómeno que tiene que ver con la educación ambiental o con la naturaleza. Allí entonces también estamos buscando desarrollar aprendizajes más profundos, pero desde una lógica interdisciplinaria donde distintas disciplinas o asignaturas pueden converger para hacer entender mejor un fenómeno que se está estudiando. Y por último, una tercera forma de integración que estamos visualizando con esta estrategia es integración con aprendizajes anteriores. Y allí es lo que clásicamente uno como docente hace a inicio de año, a partir de un diagnóstico, dando cuenta que existen algunas brechas o desafíos de aprendizaje y buscando reactivar ciertos aprendizajes de años anteriores que son indispensables para poder dar curso a los aprendizajes del nivel. En ese sentido, entonces, por ejemplo, si estoy con un curso de primer año medio, podría tener sentido retomar un aprendizaje de séptimo básico, que yo creo que es mega necesario para que el estudiantado entienda lo que en este curso hay que comprender adecuadamente. Entonces, teniendo en mente estos tres tipos de integración, que también los vamos a poder ver en distintos ejemplos en el documento, también tenemos que tener claro entonces cómo se conforma esta estrategia y cuáles son sus componentes. Así como aparece en el esquema que aparece en la diapositiva, en el lado derecho, vamos a tener un elemento integrador, que es en este caso lo que está en el engranaje color azul. El engranaje de color azul representa aquello, un conocimiento, una habilidad, una actitud, un contexto, una temática, etcétera, que pueda articular o aglutinar distintos aprendizajes, que pueden ser de una o más asignaturas, dependiendo del tipo de integración que queramos hacer. Y un segundo elemento clave tiene que ver con el propósito formativo, es decir, el para qué yo como docente estoy articulando estos aprendizajes que he seleccionado.
Ese para qué, entonces, va a estar mediado y va a depender de qué es lo que yo como docente quiero trabajar con mi estudiantado. Quizás quiero responder a un desafío de aprendizaje que he visualizado en un diagnóstico. Quizá he visualizado que mis estudiantes tienen intereses respecto a un determinado elemento integrador que me permite como excusa trabajar ciertos elementos de educación ambiental e incluso decisiones pedagógicas que uno como docente toma en relación a cómo ve el curso, cuáles son los desafíos que se le vienen, quizá algunas características del estudiantado, etcétera, etcétera. Finalmente, este propósito formativo es lo que le da sentido al trabajo en este diseño didáctico y por lo tanto es súper relevante de tenerlo en mente para saber cómo desarrollar la secuencia didáctica, qué momentos dar, cuáles van a ser los momentos de retroalimentación y evaluación que yo como docente voy a decidir tener, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, esta estrategia, teniendo estos dos componentes, nos permite entonces articular distintos aprendizajes, profundizar en algunos contenidos, conocimientos, habilidades, actitudes que nosotros como docentes consideramos necesarios. Y entonces ahora vamos a comenzar a hacerle doble clic a estos ejemplos para ver cómo se materializa esta estrategia de manera concreta para un aula específica, con asignaturas específicas y aprendizajes específicos. Una primera cosa que nosotros consideramos a la hora de poder elaborar estas orientaciones tiene que ver con los focos pedagógicos que tienen los ejemplos, ¿ya? Eh, la idea acá siempre es promover una gestión curricular que permita a los docentes atender a las necesidades de su comunidad educativa y las de sus estudiantes y, por supuesto, enriquecer los aprendizajes que están prescritos en el currículum y, en este caso, por supuesto, los aprendizajes relativos a la naturaleza, al ambiente y la sustentabilidad y el cambio climático. ¿Qué focos pedagógicos nosotros podemos levantar en función de lo que hemos visto a lo largo de todos estos años que ha sido relevante para las comunidades educativas? Un primer foco tiene que ver con leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, donde se destaca el rol que tiene la lectura, la escritura, la comunicación oral para el aprendizaje. Entonces, en este caso, son ejemplos que al desarrollar este foco permiten, por ejemplo, que el estudiantado mejore sus habilidades de argumentación científica, pueda elaborar pósters, infografías que sean pertinentes y adecuadas a la información y a la edad del estudiantado, etcétera, etcétera. Finalmente, es utilizar el leer, escribir y comunicar como un medio, pero también como un fin, para que el estudiantado pueda profundizar en las comprensiones ambientales que se están trabajando. Un segundo elemento tiene que ver con las brechas y desafíos de aprendizaje. Y ahí la idea entonces de los ejemplos que desarrollan este foco es que el profesorado identifica una brecha, un desafío en el diagnóstico y a partir del trabajo con aprendizajes de años anteriores, por ejemplo, se puede dar respuesta a las necesidades que tienen estos estudiantes en base a sus características y también incluso a sus trayectorias formativas. Y por último, es el desarrollo de aprendizajes socioemocionales y convivencia, donde aquí en el fondo se hace énfasis en las habilidades socioemocionales, la convivencia, donde estos elementos, como ya había mencionado antes, son esenciales para abordar los desafíos ambientales y que el estudiantado pueda ser educado ambientalmente de forma integral. Con estos focos en mente, entonces, les voy a mostrar las especificaciones que tienen los ejemplos didácticos, ¿ya? Estos ejemplos didácticos son casos ficticios que están situados, ¿cierto?, en ciertas escuelas con ciertas características, pero en general lo que buscan es orientar el cómo se puede diseñar una experiencia de aprendizaje que aborde la educación ambiental desde distintos lugares y distintas formas. Esas formas van a ser mostradas en estos cuadros que están al inicio de cada ejemplo, donde se muestra el título que tiene, las asignaturas que se están desarrollando en el ejemplo, el nivel que se está atendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso es tercero y cuarto año medio, pero es un foco TP. El curso, en este caso puede ser tercero o cuarto año medio, ¿verdad? Y en la fila de abajo van a ver el foco pedagógico que se está desarrollando, en este caso es leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, el tipo de integración que se está haciendo, es decir, en este caso es interdisciplinar porque existen 3 asignaturas que se están combinando para dar origen a este ejemplo. Y por último, la finalidad con la que se está haciendo la integración. En este caso es la reactivación de aprendizajes.
Entonces, cada ejemplo va a tener esto al inicio y luego en el cuerpo del ejemplo vamos a ir viendo algunos elementos que van a ser muy importantes de prestar atención. Cada ejemplo va a estar escrito, ¿cierto?, con una letra negra, pero a la vez van a haber algunos elementos que van a estar destacados con colores. Cada color va a remitir a un elemento distinto del ejemplo didáctico. Por ejemplo, en el caso del color verde, va a representar aquellas acciones que hacen los docentes del ejemplo para usar las fuentes de información para diagnosticar. En ese sentido, cada ejemplo va a presentar sí o sí preguntas que orientan la acción pedagógica. Por ejemplo, en este caso, la pregunta orientadora es: ¿con qué información cuento como docente que me permita diagnosticar lo que requiero para que mi curso aprenda? Entonces, todo lo que se hace en color verde en el ejemplo busca responder esta pregunta, y eso también motiva a que quien lee el ejemplo pueda también hacérsela para poder armar sus propias secuencias didácticas con sus cursos y las características en el fondo de la comunidad educativa en donde se encuentra. En el caso del color celeste va a representar el momento en el cual el grupo de profesores determina o escoge cuál es el elemento integrador. Ahí la pregunta clave va a ser: ¿qué situación o problema de interés del estudiantado y o comunidad puede abordarse a partir del trabajo con aprendizajes de la educación ambiental para la sustentabilidad y el cambio climático? Entonces, ahí en ese caso se está buscando cuál es este elemento que va a aglutinar o articular distintos aprendizajes a partir, por supuesto, del diagnóstico realizado. También en el ejemplo van a encontrar algunas frases que están en rojo y que representan el momento en que el equipo docente a cargo del diseño se está preguntando por el para qué. ¿Para qué voy a armar esta secuencia didáctica, cierto? ¿Para qué queremos que el estudiantado aprenda los aprendizajes seleccionados en el marco de la educación ambiental para la sustentabilidad y el cambio climático? Entonces ahí buscamos entonces el horizonte de sentido, ¿verdad? Así como cuando aparecen letras de color morado en el ejemplo, y ahí vamos a comenzar a dar más profundidad a los momentos de la secuencia didáctica. Y ahí la pregunta orientadora es entonces: ¿qué acciones didácticas diseñará el equipo docente para desarrollar los aprendizajes de manera integrada? ¿Cuáles acciones van antes que otras? ¿Por qué aquí retroalimento ciertas cosas? Etcétera. Todo eso va a ir marcado en color morado en cada ejemplo. Así como también en color amarillo vamos a encontrar aquellas acciones docentes que buscan la planificación del monitoreo y evaluación de los aprendizajes del estudiantado. Ahí las preguntas son: ¿qué instancias son susceptibles para observar, monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje del estudiantado? ¿Y qué debe hacer, decir, escribir el estudiantado para poder observar su desempeño? Y de esa forma, si se dan cuenta, con estas preguntas orientadoras, uno va marcando un poco el ritmo que tiene que tener este diseño didáctico y aquellos aspectos que son indispensables de considerar para poder formular un diseño didáctico completo, integral y que pueda responder al diagnóstico realizado. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar brevemente cuáles son las especificaciones de los ejemplos que se construyeron. Son 7 ejemplos en total, y si ven aquí la segunda columna, se van a dar cuenta que hay representación de los 3 tipos de integración que les mostré. Hay ejemplos que presentan integración interdisciplinar, otras intradisciplinar y otros que muestran integración con aprendizajes de cursos anteriores. También tenemos ejemplos que desarrollan los 3 distintos focos pedagógicos que indiqué. De esa forma, tenemos ejemplos en realidad que apelan a distintos tipos de integración, distintos focos pedagógicos, distintos cursos, distintas finalidades pedagógicas y también distintas asignaturas. En el caso de este webinar en particular, vamos a hacer doble clic en un único ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo se desarrolló y cuáles son los elementos clave de cada uno. En este caso vamos a desarrollar el ejemplo 1, que se llama Tejiendo Saberes del Humedal, donde participan las asignaturas de Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. El nivel de educación básica, porque vamos a estar trabajando con un primero básico. El foco es el desarrollo de aprendizajes socioemocionales y convivencia. La integración, ya vimos, es interdisciplinar porque hay más de una asignatura involucrada, y el foco
o sea, la finalidad va a ser el desarrollo de aprendizajes profundos. Entonces, ¿cómo inicia esta secuencia? Inicia en primera instancia con un diagnóstico, que es lo que está en color verde, donde la docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales lleva al estudiantado a una salida pedagógica, a un humedal cerca del colegio, donde pretende diagnosticar qué es lo que saben los estudiantes sobre cómo se representa el paisaje, los elementos que están allí, qué vocabulario utilizan, etcétera. Entonces, con este diagnóstico, la docente se da cuenta que el estudiantado no solamente tiene que aprender todavía estas categorías quizá de ubicación relativa, algunos conceptos geográficos, pero también da cuenta de que el estudiantado no conoce tanto las plantas del lugar donde habitan y tampoco conocen los usos que se le dan a las plantas que allí están. Es por eso que esta docente se acerca al educador tradicional del colegio y también a la docente de ciencias naturales, con quienes decide trabajar para poder promover un aprendizaje profundo en el estudiantado sobre las plantas nativas y la importancia que tienen para los oficios y saberes de la comunidad. En ese sentido, entonces, escogen al junco como una planta local significativa que tiene importancia para el pueblo yagán debido a sus usos en la cestería. Y es el junco, entonces, el elemento integrador que permite articular los saberes de ciencias naturales, de historia, geografía y ciencias sociales y de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Ahora, ¿para qué vamos a realizar esta secuencia didáctica? Es lo que vemos en color rojo en la diapositiva, donde el sentido que estos docentes le otorgan a este diseño es que fortalece el sentido de pertenencia al territorio mediante la valoración de los saberes locales y del pueblo yagán sobre el junco y el trabajo de la cestería. Entonces aquí el sentido es que el estudiantado conozca mejor su territorio, se pueda arraigar mejor y la forma en que se logra eso es mediante la articulación de saberes que ya están en el currículum, pero con un foco en el junco. De esa manera, entonces, los docentes escogen los objetivos de aprendizaje a trabajar. En el caso de historia, el foco está en la observación y descripción de paisajes del entorno local y también en los trabajos y productos de la familia y la localidad, y con eso podemos abordar la cestería, ¿verdad? Y los saberes locales sobre eso. En el caso de ciencias naturales se trabajan el objetivo sobre reconocer plantas y animales del país, y ahí el junco entra muy bien como un elemento integrador, como una planta nativa. Y por último, en lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales se podría escoger en realidad cualquier objetivo que se considere más pertinente, pero probablemente lo más pertinente sea los del eje patrimonio, tecnologías, técnicas, ciencias y arte de los pueblos originarios. En el caso de la modalidad EBJA, cada uno de los ejemplos presenta en su pie de página los aprendizajes que puedan ser equivalentes a los propuestos para la educación regular. Por supuesto, esto de los ejemplos donde se puede dar, porque en el caso, por ejemplo, de los ejemplos TP, es difícil poder hacer un símil con las bases curriculares de EBJA. En este caso, se aplica porque en el nivel básico 2 se puede trabajar desde el conocimiento esencial de macrozona y paisajes de Chile y en el nivel básico 3 desde la biodiversidad en Chile y su preservación, que está en ciencias naturales. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una equivalencia y podríamos perfectamente adaptar este ejemplo para trabajarlo en EBJA también. Entonces, teniendo el diagnóstico, el elemento integrador, el propósito formativo, habiendo escogido los objetivos, vamos entonces a la secuencia didáctica. La secuencia didáctica siempre va a mostrar la actividad, que es lo que en el fondo hacen los estudiantes, y también las oportunidades de monitoreo y evaluación del aprendizaje que se presentan. Entonces, por ejemplo, en el momento 1, los estudiantes van a ir al humedal, van a hacer los dibujos del paisaje, van a volver al aula y van a comenzar a conversar sobre cuáles eran los elementos que dibujaron, qué fue lo que mapearon, etcétera. Con ello, entonces, vemos a la derecha que la docente va a tener la oportunidad de retroalimentar el dibujo en función de las categorías de ubicación relativa, el uso de vocabulario geográfico de forma correcta, por ejemplo, y también en la discusión de la actividad donde los estudiantes van conversando sobre los saberes, los oficios, las actividades de la comunidad y la familia, también van a poder hacer conexiones entre estas actividades y la cestería, por ejemplo, lo cual también puede ser retroalimentado por la docente.
En un segundo momento, los estudiantes junto con el educador tradicional van a ver videos del trabajo en Junco con la cestería Yagán y luego van a ordenar láminas para poder ir viendo cómo se hacen estos nudos y cuáles son los procesos que se deben llevar a cabo para que el Junco pueda ser trenzado. La retroalimentación entonces que da la docente va a ser de la secuencia de etapas de las láminas, pero también de la secuencia de nudos la secuencia de pasos para hacer los nudos de la cestería Yagán. Entonces, en ese sentido, cada actividad realizada va a tener un momento de monitoreo y retroalimentación docente, muy importante sobre todo para acompañar el aprendizaje y que el estudiantado pueda ir viendo sus posibilidades y ustedes como docentes puedan ver cuáles son los desafíos que tenemos con cada estudiante y atender de esa forma sus necesidades de forma más personalizada o incluso en equipos dependiendo de la actividad. Un tercer momento es que los estudiantes en ciencias naturales van a mencionar las características del junco, de lo que vieron en la salida pedagógica, y los van a comparar con otras plantas. De esa manera van a poder identificar las estructuras que tienen y van a poder nombrarlas. De esa manera, entonces, la retroalimentación que reciben es para que estas estructuras que aprendieron las puedan aplicar correctamente a nuevas plantas, identificar raíz, tallo, hojas de manera correcta. Y por último, una forma de cerrar, ¿cierto? Este trabajo es una muestra temática que de manera interdisciplinaria e integrada muestra los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, los estudiantes van a formar estas estaciones donde van a hablar sobre el junco, los humedales, la cestería Yagán, van a mostrar, ¿cierto?, cómo proteger estas áreas y cómo estos saberes tienen que ser valorados, etcétera, etcétera. De esa manera, entonces, la retroalimentación se hace en función de cada uno de estos elementos, de cada uno de los momentos realizados y, por supuesto, en función de los objetivos de aprendizaje que han sido seleccionados. Aquí algo importante de mencionar es que, por ejemplo, en esta secuencia no se utiliza ninguna metodología particular para trabajar la integración de aprendizajes, pero en otros ejemplos ustedes van a observar que se utiliza aprendizaje más servicio, aprendizaje basado en proyectos e incluso pueden ser utilizados otros, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos y cualquier otra metodología activa que permita entonces la integración de saberes. Por último, y para dar espacio a las preguntas que ustedes puedan tener sobre este documento, contarles que el documento presenta esta tabla que sintetiza cada una de las ideas clave de la educación ambiental, que es lo que ustedes ven en la primera fila, y cómo cada una de estas ideas se materializa en los ejemplos. En este caso, nosotros hablamos del ejemplo 1, y en este ejemplo 1 se trabaja la perspectiva biocéntrica porque trabajamos esta convivencia armónica del ser humano con la naturaleza, se abordan saberes locales y ancestrales porque se busca rescatar los saberes yaganes, ¿cierto?, sobre la cestería y el junco, se releva el territorio porque el estudiantado va a un humedal local a observar la biodiversidad que allí hay y a rescatar, ¿cierto?, lo que se sabe en el territorio sobre este tema. No se trabajan desafíos ambientales porque no era el foco del ejemplo, pero sí se trabaja el cuidado, preservación y regeneración ambiental. Entonces, si se dan cuenta, esto se repite para cada ejemplo y en el anexo del documento van a ver un desarrollo para cada una de estas ideas y para que ustedes sepan por qué se considera que cada ejemplo aborda cada idea. Les agradezco mucho su atención y quedo entonces al pendiente de las preguntas que puedan surgir. Gracias. Muchas gracias, Valentina, por la presentación, el detalle y el ofrecimiento de este documento para las comunidades educativas. Em, Como Valentina señaló recién, tenemos algunos minutos para preguntas que podemos responder aquí por parte del equipo de Ciencias Naturales y especialmente en voz de Valentina. Por el momento no tengo nada en el chat, así que propongo tomarnos 1 o 2 minutos para que puedan aprovechar la instancia de formular preguntas sobre esta propuesta. Mientras tanto, les recuerdo que este webinar está siendo grabado, va a estar disponible en la página web de Currículum Nacional, también en el canal de YouTube de la UCE, y que en el chat hemos compartido el enlace directo a la página web donde ya pueden descargar este documento, ¿sí?
volver a recordar de que lo que aquí se presentó se detalla en profundidad en este documento y que esta descripción general que acabamos de ver de uno de los ejemplos de las orientaciones didácticas es solo uno de ellos, ¿sí? Son 7, así que hay muchos detalles, ideas, propuestas didácticas, evaluativas, pedagógicas, énfasis, elementos integradores, modalidades, asignaturas, cursos, focos pedagógicos que pueden encontrar ahí y que tienen por propósito estimular la creatividad y las posibilidades de gestión curricular que tienen los profesionales de la educación cuando toman decisiones. Acá nos piden nuevamente los enlaces, reenviamos inmediatamente la información. Bueno, contarles también que se va a dar inicio a una serie de webinars sobre los programas educativos de EPJA, los programas de estudio, para que también puedan conectarse o difundirlas con sus colegas. Estos se darán, ya dieron a conocer por la página de Curriculum Mineduc los horarios y las fechas, pero también pueden ingresar al Instagram de Curriculum Nacional para poder estar al tanto y mantenerse actualizados sobre otras instancias que se van a ir haciendo para profundizar distintos temas. En este caso, fueron las orientaciones didácticas en educación ambiental, pero por supuesto van a haber otras instancias para profundizar otras orientaciones pedagógicas y otros documentos que también emanan de nuestra unidad. Daisy pregunta en el chat, ¿cuándo estará el de ciencias? Asumo que preguntas por webinar de programas de EPJA para ciencias naturales. Ese webinar se realizó en diciembre del año recién pasado, así que puedes encontrar en la página web de Curriculum o directamente en el canal los webinars que se realizaron sobre ese caso. Sí, en ese Bueno, caso, mm, perdón Camila, en ese caso hicimos un webinar para trabajar en los niveles NB2 y NM1. Entonces, en el mismo webinar se pueden ver las orientaciones para ambos niveles. aquí tenemos una pregunta. Denise nos dice, muchas gracias por la presentación. Dado el enfoque interdisciplinar que se indica en el recurso, ¿se considera cómo se puede abordar el recurso a través de colaboración entre docentes de diferentes asignaturas? En este caso, el documento lo que busca es orientar las decisiones pedagógicas en relación a cómo se gestiona el currículum en las escuelas. En ese sentido, en nuestra unidad nos da orientaciones sobre cuáles son los espacios en las escuelas para que y los docentes puedan organizarse y coordinar estas instancias o diseños pedagógicos interdisciplinarios. Sí. Esto Sumando a lo de... de Valentina, sí, eh, este documento en particular no lo ofrece, pero como explicaba Valentina en el inicio, la estrategia de integración de aprendizajes es una estrategia que emana de la UCE el año 2023, cuando se publica la actualización de la priorización curricular. En ese momento, esta estrategia que tiene elemento integrador, propósito formativo, etcétera, tiene su propio documento que está disponible también en la página web de Currículum Nacional. Es un documento que se llama Integración de Aprendizajes, tal cual, lo podemos copiar en el chat también, y ahí, junto con justificar la estrategia, presentar su marco teórico y describir la estrategia como tal, hay un subapartado donde hay recomendaciones generales de gestión institucional que pueden favorecer la articulación interdisciplinar entre docentes de distintas asignaturas. Son sugerencias muy generales, pero de pronto ahí puede haber un puntapié inicial para poder responder a lo que consulta Denise. Tenemos otra pregunta también, Valentina. Paul, si pronuncio bien, nos pregunta o nos dice, ¿existe algún tipo de énfasis en distintos ecosistemas? Es decir, Chile es un país con mucha costa, pero en el currículum escolar no tiene trabajo en esa temática. ¿Este documento ejemplifica con temas oceánicos? ¿Hay alguna opción para colaborar en ese aspecto si no hubiera?
Yo creo que esta pregunta tiene dos partes. En una primera instancia, para responder a esta pregunta, me gustaría relevar los espacios de flexibilidad que existen en nuestro currículum vigente. En ese sentido, si bien no existen prescripciones de aprendizajes sobre temas oceánicos como tal, por ejemplo, en términos de ecosistemas marinos, acuáticos, etcétera, con ese nivel de explícites, sí es cierto que debido a las facultades que tienen y los docentes para poder enriquecer y complementar el currículum, sí sería factible abordar temas oceánicos dentro de las aulas, de hecho, teniendo como base el currículum vigente. Es necesario recordar desde ahí entonces que el currículum es un desde. Por lo tanto, si algún docente quisiera trabajar, por ejemplo, ecosistemas marinos para trabajar cadenas tróficas, se podría hacer, porque en el fondo estas cadenas tróficas, que es un aprendizaje del currículum vigente, se podría contextualizar en un ecosistema marino. Entonces, desde ese lugar es factible hoy, desde hoy, con los aprendizajes que están vigentes, poder trabajar estos temas. Sin embargo, estos todavía no tienen ese nivel de ser tan explícitos en el currículum y en ese sentido, por ejemplo, en la propuesta de actualización curricular que se sometió a la consulta pública, sí se incorporaban algunos de estos énfasis. Entonces, algo que se puede trabajar actualmente, pero ya depende en el fondo de las decisiones pedagógicas de cada docente el poder hacer ese zoom a las temáticas oceánicas. Ujú. Sumando algunos antecedentes adicionales, en la unidad de currículum y evaluación llevamos bastante tiempo trabajando con distintas organizaciones, instituciones, universidades, investigadores, investigadoras, etcétera, en distintos aspectos. Como comentaba Valentina, en la actualización del currículum, proceso en curso, se consideran elementos de eso, producto de esas colaboraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la unidad de currículum y evaluación está disponible para seguir aprendiendo sobre el tema, seguir profundizando sobre el tema, así que de todas maneras, si quisieran ofrecer alguna propuesta, sugerir algo, una institución que está aperturada a eso. Tenemos también otra consulta, ¿vale? Gonzalo nos dice, muchas gracias Valentina y Camila, se ve mucho trabajo en la propuesta y en todo lo que llevan haciendo estos últimos años en la UCE. Gracias. Me quedo con los desafíos que esto representará para la FIP, formación inicial docente. Pregunta, ¿hay mecanismos que estén considerando para fortalecer la educación ambiental desde la FIP? Creo que esta pregunta es muy importante porque finalmente creo que permite conectar distintos elementos de nuestro sistema educativo, como es el currículum, la formación inicial docente, la formación continua de los docentes también, entre otras. Finalmente, el currículum es algo que moviliza el sistema educativo en términos de que cualquier cambio curricular implica entonces que el sistema pueda tomar este cambio, hacerse parte, ¿cierto? Empoderarse, ¿cierto?, de este cambio y poder desplegarlo en sus énfasis y sentidos. De esa forma, entonces, por supuesto que un fortalecimiento de la educación ambiental o de los énfasis de la educación ambiental eventualmente va a llevar a que la formación inicial docente también pueda fortalecerse en esa materia. Sin embargo, desde la unidad de currículum y evaluación, podemos situarnos en el marco de los aprendizajes, promover ciertos énfasis, ¿cierto?, que eventualmente van a movilizar a que las instituciones de educación superior también puedan hacer eco de estos nuevos énfasis y poder hacerse parte. En ese sentido, la UCE tiene muy buena relación con CPIP y en general hay un trabajo bastante articulado para que aquellos elementos que se ven modificados en el currículum también puedan tener un espacio de formación continua para los docentes, por ejemplo. Y en el caso de los estándares de formación pedagógica, que también se van actualizando, estos también consideran muchas veces los saberes que están vigentes en el currículum también. Por lo tanto, es algo que se va concatenando en términos de que la modificación en una cosa genera, por supuesto, impacto en los otros elementos del sistema. No sé, Camila, y si quieres complementar con algún elemento en particular o algo. Sí, bueno, como mencionó Valentina, la unidad de currículum y evaluación, en su vínculo con el CPIP, sugiere y trabaja
para la definición general de las necesidades formativas, tanto para formación inicial docente y principalmente continua. Entonces, a grosso modo, lo que podemos responder es que así como nosotros promovemos ciertas agendas, énfasis pedagógicos y curriculares, cuando suceden este tipo de cambios, estos impulsos, estamos en comunicación también con el CPIP para que, mediante las funciones del CPIP, que es la formación docente, se puedan impulsar aquello. Eso por una parte. Y en segundo lugar, a propósito del presente, de pronto una sugerencia que puede hacer sobre las inquietudes que hay para la formación inicial docente es volver a recordar lo que decía Valentina delante, que en el currículum vigente hay muchísimas oportunidades de trabajo con educación ambiental. Entonces, de pronto, a propósito de las distintas iniciativas que pueden haber de facultades de educación o de docentes, en educación superior, la sugerencia sería aprovechar esas oportunidades curriculares que ya están para considerarlo en cursos de didácticas de la ciencia, en cursos de currículum, en cursos de conocimiento disciplinar o conocimiento pedagógico del contenido, etcétera. Esas serían las sugerencias generales y eso es justificar finalmente el fortalecimiento de la temática a propósito del currículum vigente. Sí. Por el momento no tenemos más comentarios o preguntas en el chat. Creo que ya estamos en la hora y momentos de despedirnos. Muchas gracias a quienes asistieron, la atención, el tiempo dedicado a esta temática. Esperamos que realmente este documento sea un aporte para la educación en todos sus espacios de despliegue, en sala, en discusión académica, en formación inicial docente, en información continua. Esperamos de que haya sido clara la presentación y que la hayan pasado muy bien también. Que tengan muy buena tarde. Ya mañana es viernes, buen fin de semana y estamos en contacto. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao.